Hermanos y amigos, una vez más, trayéndole el mensaje de Dios. Hoy domingo ya es el número 26 de los mensajes que durante este tiempo de cuarentena se está predicando en manera virtual. Hacemos nuestra confesión de fe. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Amén. Hoy día tocamos un tema titulado El ciego Bartimeo recibe la vista. El ciego Bartimeo recibe la vista. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y a liberar a los cautivos. Por fe reconocemos que Él está aquí para liberar, para dejarle libre. Amén. Y la decisión es personal. No depende de Dios, ni de su familia, ni de sus amistades, sino depende de usted. Cuando usted se reúne con cierta autoridad, hay un protocolo para que usted sea atendido. Y antes de que Cristo fuera llevado al Calvario, encontramos también un protocolo anterior. ¿Ve? Una persona no entraba a la presencia de Dios, sino a cierta área en el templo. El sacerdote tomaba el sacrificio de la persona que llevaba a fin de que sus pecados sean perdonados. Entonces el sacerdote tomaba el sacrificio y luego pues hacía la muerte del animal. El animal moría pues sacrificándole y era el único que podía entrar aquel sacerdote ante la presencia de nuestro Dios. Pero el día en que Jesucristo fue crucificado, pues ese veto que había fue superado y el velo del templo se rasgó en dos. Eso quería decir que ese protocolo ya no era necesario. Entonces la raza humana ahora sí podía entrar directamente a la presencia de nuestro Dios. ¿A través de qué? De la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, durante su permanencia aquí en la tierra, la Biblia nos relata de que hizo un sinnúmero de milagros. Y la Biblia dice entonces que Jesús, cual intrépido jefe, sube a Jerusalén. Vamos a notar en Marcos capítulo 10, verso 32 a 34. Marcos capítulo 10, verso 32 a 34. Y dice la palabra de Dios así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Mira, Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte. Les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. Y los versos 33 a 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán,
le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, todos tenían espanto, aquellos discípulos. Tenían, podemos decir, negros presentimientos. Ya era la tercera vez que el Señor le hablaba de sus padecimientos. Pues entonces, él iba rumbo a Jerusalén. Ahora vamos a notar en Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien. Número 1. La misericordia anhelada. La misericordia anhelada. La Biblia nos habla de la ciudad de Jericó, una ciudad importante, una ciudad popular que Herodes el Grande reconstruye en el desierto de Judea. Muy bien, la Biblia nos dice que Jesús iba camino a Jerusalén. Marcos 10, 46 al 47. Marcos 10, 46 al 47. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Muy bien. Una gran multitud. Encontramos a un personaje llamado, dice, Bartimeo, un mendigo, y era ciego. Bartimeo se divide en dos su nombre, Bar y Timeo. ¿Qué significa Bar? Significa hijo. Y Timeo significa robo, significa engaño. Y los mendigos eran un espectáculo común en muchas ciudades, debido a que la mayoría de las ocupaciones necesitaban fortaleza, trabajo físico, y cualquier paralítico estaba impedido para poder llevar a cabo aquellas tareas. Estaban, en otra palabra, en severa desventaja. Entonces serán obligados ¿a qué? A pedir limosna. La bondad humana es siempre voluble e incierta. Jericó debió de ser una ciudad muy hermosa, ciudad de palmas, ciudad de rosas. Y el nombre nada más de Jericó significa fragancia. Y dice el verso 47 que Bartimeo se dirigió a Jesús, dándole ¿qué? Un título mesiánico: Hijo de David. Todo este incidente fue un preludio a la presentación pública del Mesías. Sin embargo, a pesar de este desarrollo del propósito
que tenía el Señor, de su programa divino, empujaba a Jesús ir a Jerusalén. Muy bien, entonces es notable el hecho de que fue detenido por aquellas voces apasionantes de necesidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero decirte de que Dios siempre está dispuesto a responder. Así es. Hijo de David era una manera popular de referirse especialmente al Mesías, ya que sabían que tenía que ser un descendiente del rey David. Ahora, el hecho de que Bartimeo llamara Jesús, hijo de David, demuestra que lo reconoció como el Mesías prometido. Su fe en Dios como Mesías logró su sanidad. Hijo de David es un título mesiánico. Mire, ahora Marcos nos presenta a nosotros la ironía de un hombre ciego que tenía una visión espiritual, mientras que muchos no pueden ver en estos tiempos, incluidos los líderes religiosos que estaban en esos tiempos espiritualmente ciegos. Número 2, la misericordia suplicada. La misericordia suplicada. Y veamos en Marcos 47 y 48. Dice la palabra de Dios así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo, mira, se dio cuenta de que para recibir algo, lo que necesitaba, lo iba a encontrar en Jesús. Su sanidad tenía entonces que actuar. ¿Ve? Así es que la gente muchas veces en cantidades, ¿ve?, que había, no le iban a ayudar en nada, porque más bien le hacían que se callase, pero él clamaba mucho más. Y la Biblia nos dice a nosotros que él comenzaba a clamar, ¿qué cosa? Misericordia. Y uno le pedían que callase. Siempre en el camino de Dios vas a encontrar algún obstáculo. Este era el último viaje que Jesús realizaba. ¿Ve? Entonces, pocos días después, él moriría en la cruz del Calvario y después resucitaría. Bartimeo había oído acerca de Jesús y él se dio cuenta que su milagro estaba viniendo, pero ahora estaba en problemas, porque muchos le reprendían que callase. En otras palabras, pues entonces le estaban diciendo: quédate ahí sentado. Su misma gente que pertenecía al mismo grupo religioso, ¿ve?, entonces tenían sus reglas, sus normas, pero, y en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, el milagro está viniendo y algunos están dejando pasar de largo su milagro porque están escuchando no la palabra de Dios, lo que dice. Recuerda, cuando la fe comienza a hablar, la fe real está ahí y no puede ser callada. La fe real obtiene la respuesta. Diga, la fe real obtiene la respuesta. Diga, Bartimeo tenía fe. Entonces note acá que cuando él clamaba mucho más, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice la Biblia que Jesús se detuvo. Vamos a ver, punto número 3.
la misericordia dada. La misericordia dada. Marcos, capítulo 10, 49 al 52. Marcos, capítulo 10, 49 al 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira, Jesús decía: oigo a alguien que trata de llamar mi atención clamando. Recuerda, el poder de Dios siempre reconoce el clamor de fe. Jesús en Jericó hizo tres cosas. Se paró, llamó y preguntó. Bartimeo podía pedir mucho, pero ¿sabe lo que él pedía? Misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Note que cuando Jesús mandó llamarle, los que le reprendían que se callase cambiaron de actitud. Ahora le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Y ellos mismos decían: abran paso porque el maestro le está llamando. Jesús, recuerda esto, se detuvo. Y él siempre se detendrá cuando el clamor de fe lo alcance. Entonces, el relato que nos da a nosotros el evangelista Marcos consta de estos detalles gráficos, que puede ser un testigo ocular. Porque mira, el verso 50 dice: y arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Antiguamente, la vestimenta, en los diferentes niveles sociales, vestían ropa de diferentes colores. Si era un desterrado o un mendigo, tenía diferente color en su manto. Entonces, eso identificaba a las personas en la sociedad. Hoy día, por ejemplo, nosotros podemos identificar a un bombero, a un policía, a un doctor, por la forma de vestir. Y Bartimeo, pues era reconocido. ¿Por qué? Porque era un mendigo, era ciego, por el manto que llevaba. Entonces nosotros podemos notar que en el verso 50 dice: y arrojando su capa, arrojó la capa a un lado, al polvo, y vino a Jesús. Y el verso 51 nos dice: y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Note que Jesús hace una pregunta directa: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor esperaba una respuesta exacta. Hoy en estos tiempos, el Señor también nos pregunta a nosotros: ¿qué deseamos? Recuerde, Bartimeo era ciego, era un mendigo, no tenía nada, él tenía muchas necesidades, pero Bartimeo escogió lo más importante que necesitaba y se concentró en su ceguera. Dios es suficiente para proveer para todas las necesidades, pero usted concéntrese en la cosa que más necesita. Bartimeo pensó que necesitaba recobrar la vista y así poder llevar a cabo algún trabajo donde ganarse los alimentos, donde ganarse la ropa y también un hospedaje. Hoy en día tenemos que nosotros acudir a Dios. Los que somos cristianos podemos orar por usted, pero usted será
la persona que con su propia boca, quien clame a Dios. Deshágase de dudas e incredulidad, tal como Bartimeo lo hizo. ¿El qué es lo que hizo? Se llegó a deshacer de su vestimenta andrajosa. La voluntad de nuestro buen Dios, ¿qué cosa es? Sanarle, hacerle libre, que no esté cautivo, ya sean de origen mental, físico, ¿ve? O espiritual. Por eso, la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que su voluntad es que usted sea sano. Y las acciones que Bartimeo hizo, y como Marcos nos relata, son que Bartimeo dio voces. Eso es la fe dando voces. Luego Bartimeo se levantó y dejó tras sí la capa. Fue a Jesús. ¿Esto qué significa? Fe en acción. La fe entonces es la que introduce en el reino de Dios a través de recibir la sangre limpiadora del Señor Jesús. Jesús le ha dado las manos no para recibir, sino para dar y producir. Jesús le ha dado la boca no para comer sobra, sino las abundancias de Dios. Le ha dado los pies no para tropiezo, sino para ¿qué? Para dar buenas nuevas, buenas noticias. Veamos Romanos, capítulo 10, verso 15. Romanos, capítulo 10, versículo 15. La palabra de Dios dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Mire, recordemos lo que hace Bartimeo, sentado en el camino, mendigando. Posiblemente estaba sosteniendo en su mano una taza. Muy probable. Estaba sucio, maloliente, del polvo de la tierra. Él no podía ver, pero escuchó algo, que venía Jesús Nazareno. Y la mente de Bartimeo reaccionó. Jesús, el hijo de David, el Mesías prometido, de quien se ha profetizado, está acercándose. Es mi hora. Él diría, es mi hora. Y comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijeron? Que se callara. Y la multitud estaba más bulliciosa. Mira, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: tráigamelo. Y Bartimeo se despojó de su polvorienta capa, lo desechó. Y Jesús le dijo: ¿qué cosa quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, mira, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La mención de su nombre por parte de Marcos se puede indicar que era conocido después en la iglesia primitiva, porque la Biblia dice que le siguió a Jesús en el camino. Quizás alguien está sentado en el polvo del dolor y la pena. Quizás alguien está atado por hábitos, por enfermedades, por dolencias. Hoy es tu día de milagro. Yo pregunto, ¿vas a pasar de largo o vas a hacer algo? Depende de usted. Déjame orar un momento. Padre Celestial, he ministrado tu palabra a fin de inspirar a los oyentes a creer para recibir. Te doy gracias porque tu poder obrará a medida que se
vaya desechando las dudas, los temores y la incredulidad. Te agradezco, bendito Dios, que ellos recibirán en cuanto comiencen a clamar: Jesús, Hijo de Dios, vengo a ti ahora en el nombre de Jesús. Y una de las enfermedades que está causando problemas es la fibromialgia. ¿Qué cosa es? Es una condición común caracterizada por dolores que se extiende a las coyunturas, a los músculos, a los tendones, a otros tejidos blandos. Y este problema se está dando en muchos hogares. Incluye la fatiga, la rigidez, ¿ve?, matutina, problemas de sueño, dolor de cabeza, adormecimiento de manos y pies, depresión y ansiedad. Entonces, el dolor causado por la fibromialgia es descrito como que atormenta o quema. Al levantarse la persona se queja de dolor y rigidez de su cuerpo. Vamos a ministrar en este momento. Incline su rostro y tome usted autoridad en el nombre de Jesús. Escuche esta oración y diga: sí, amén. Yo lo recibo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor Jesucristo me da, echo fuera el espíritu de fibromialgia de toda persona que esté sufriendo. Y ordeno en el nombre de Jesús que los dolores de rigidez y pesares se vayan en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordeno que las frecuencias eléctricas y magnéticas funcionen en armonía y balance en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, bendito Dios, colocamos todo estrés, toda ansiedad, toda preocupación y todo temor, lo colocamos en el altar de Dios. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Ustedes son personas bendecidas, prosperadas y victoriosas. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.